Hola, muy buenas a todos. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Elena Moreta y soy, pues la que lleva todo esto que se llaman las etiquetas CSI, que son cómo sablear a incautos. Ya sabéis que para los que no me conocéis, pues yo me dedico a muchas cosas. Entre una de las cosas que tengo es un canal de divulgación de cábala y de péndulo hebreo por un lado, y por otro lado tengo un canal de historia, porque a mí me encanta la historia y la hago toda con inteligencia artificial. Y además de eso, pues doy formación en péndulo hebreo porque obviamente me encuentro este tipo de cosas que a mí por lo menos pues me suelen poner los pelos como escarpias. Y esta es una de las cosas que quería compartir con todos vosotros porque obviamente dentro de mi formación, ya sabéis que dentro del canal en abierto hay un listado de etiquetas que yo las llamo CSI, cómo sablear a incautos, cosas que me encuentro tan deleznables y tan espeluznantes como esta, que acabamos de, pues terminar el Halloween y obviamente pues ya vemos que hay para todo. Incluso, pues hay gente que hace tratamientos de violencia de género con toda su morro y con toda su mala prosapia, porque no hay otro nombre. Y pues vamos a analizar en otros vídeos, voy a coger todas las etiquetas, porque las tengo, me las he encontrado por internet, y obviamente, pues todo esto, pues digamos que levanto la mano. ¿Por qué? Porque la violencia de género, además de ser un delito, pues tiene que estar hecha por personas, primero, personas que académicamente puedan tratar esa violencia de género, no mamarrachos que se ponen a hacer este tipo de cosas para facturar. Por un lado. Por otro lado, teniendo en cuenta que estamos haciendo tratamientos, pues espero que estas personas, primero, que estén comercializando esto, acrediten una competencia docente oficial como la que yo tengo para poder formalizar contratos de formación. Insisto, en España estamos haciendo las labores propias de una profesión llamada profesor o docente para la que se necesita un título en general. Y luego, en particular, tendrás que tener la formación específica para poder dar esa formación y acreditar esos conocimientos. Por un lado. Por otro lado, recordemos que la violencia de género, como digo, es un delito, ¿vale? Y está tipificado como tal. Y además, pues es una especie de... es un delito, es algo fragrante para los derechos humanos. Está ya reconocido en el Protocolo de Estambul, está ya reconocido como, pues algo que obviamente es un derecho humano. El derecho a la vida, el derecho a la integridad y, por supuesto, el derecho a que te traten como un ser humano, ¿vale? Dos, vamos a analizar todas estas etiquetas de manera una a una. Os pongo aquí las 5 primeras etiquetas para ir haciendo boca y, yo os puedo decir que la primera etiqueta efectivamente es el Narre Fanalá, que es la oración que hace Moisés a su hermana Miriam, pero esto no se utiliza para violencia de género, ni muchísimo menos, por Dios y la Virgen, como diría aquel, por un lado. Y por otro lado, pues todas estas etiquetas son parte del material llamado memestría. Yo lo llamo memestría de memos, ese material que yo compré de un curso que es Maestría Terapéutica en Péndulo Hebreo, que se supone que ya es el sumum del sumum, que yo lo llamo Memestría Terapia de Péndulo Hebreo porque efectivamente son copiar y pegar y por el camino me entretengo. Aquí no hay ningún estudio cabalístico detrás. Estas son, pues etiquetas reaprovechadas de una cosa que era de, ¿cómo era? No me acuerdo cómo se llamaba. Lo del linaje, ¿no? Sanar tu linaje y sanar tu casa. El clan, familia, grupo, o ¿dónde está Chencho? Como diría aquel. Yo tengo muy poca viscómica, ¿eh? Los que me conocéis ya sabéis que tengo muy poquita viscómica. Esto no es para reírse, esto es para llorar, pero llorar de verdad. Por un lado. Y por otro lado, pues obviamente estas personas que están haciendo este tipo de cosas, pues entiendo que tendrán una cosa que se llama una titulación oficial y reconocida en el territorio, tanto como docentes, es decir, competencia docente oficial reconocida en el territorio, como un título sanitario, porque obviamente las personas, para tratar a personas víctimas de violencia de género, en primero, como es parte de lo que se llama terapia de familia, pues tienes que tener un título de psicólogo clínico. ¿Y qué pasa? Que los psicólogos tienen que estar colegiados, teóricamente. En España hay una que dice que es psicóloga, pero que desde el colegio de psicólogos ni se la ve ni se la espera, ¿eh? En fin, pues ahí lo dejamos, porque yo en los análisis que hago he hecho tanta investigación y tanto trabajo de campo que ya llega un momento en que digamos que uno ya pues se cansa de hacer trabajo de campo e investigación, porque al final, pues cosa que hacen, pues cosa que, el milagro es, como yo siempre digo, los milagros a los que acudís a este tipo de personajes es que tengan algo bien hecho. Ese es el milagro, por un lado. Y por otro lado, pues hay que tener una formación específica, como digo. No solo tener una titulación oficial reconocida en el territorio, tanto de lo que sería psicología, o incluso, pues derecho, criminología y demás, sino que además hay que acreditar pues un conocimiento específico en violencia de género. ¿Yo he hecho cursos de formación en violencia de género? La respuesta es sí.
pero como yo no me dedico a lo social, pues ni se me ocurre, es que ni se me pasa por la cabeza, vamos, yo no tengo una visión para tratar a una persona víctima de violencia de género, pero bueno, aquí como vale todo para facturar, hay que cobrar los 80 euros o los 60 euros por sesión, porque como nos han cobrado 500 por el curso o 1000, pues hay que crear, ¿no? Hay que hacer ese esquema piramidal, como yo lo llamo, de, bueno, pues hay que contactar con tontos y que estos tontos pues hagan esto, por un lado. Y por otro lado, pues habría que ver todas estas personas, y Dios no lo quiera, porque obviamente la violencia de género, además de ser una cosa muy, muy sensible, está reconocida en el artículo 14 y en el artículo 43 de nuestra Constitución española, y obviamente en el Convenio de Estambul, donde, bueno, pues ya se reconoce que la violencia contra las mujeres, en el caso de las mujeres, la violencia contra las mujeres es un delito, digamos, es un delito contra los derechos humanos. Y de hecho, pues hay gente, yo, por ejemplo, cuando hice el curso de intervención, mujeres víctimas de violencia y exclusión social, que son casi 300 horas, que se da a través del SEPE o a través de la AMIDE, en el caso del País Vasco, pues había un equipo multidisciplinar. Es el curso más duro, y os puedo decir que es el curso más duro que he hecho en mi vida. Y yo no vengo de lo social, por lo tanto, bueno, pues la gente de lo social, pues enhorabuena a todas esas personas que, insisto, que se dedican a este tipo de cosas, tanto educadores sociales como psicólogos clínicos que trabajan en todo este tipo de personas con adicciones, personas que efectivamente, pues bueno, pues son víctimas de violencia de género. Y sobre todo, bueno, pues que sepáis también que en estos casos, si Dios no lo quiera, porque hay una cifra muy alta de violencia de género que no se denuncia, y hay que denunciar, hay que denunciar, hay que denunciar, no hay que cortarse. Y obviamente yo voy a la consulta de un mamarracho de estos, consultante replicante, como digo yo, venga, te voy a pasar así, a ver, consultante, consultante, venga, come on, DJ, ¿no? Vamos a hacer un poco el tontón. Yo, a ver, a mí me cuesta mucho la viscómica. No tengo viscómica, primera regla. Y segunda regla, esto me parece, vamos, yo alucinaba pepinos. Yo cuando lo encontré dije, ¿pero esto qué es? Dios mío. Vergüenza ajena. Esto es vergüenza ajena, de vergüenza ajena. Y por lo demás, pues bueno, pues esperemos que estas personas que van a vuestras consultas de consultante replicante, yo lo llamo consultante porque lo llaman consultantes, no porque se llamen así. Yo añado lo de replicante porque me parece muy divertido, porque me recuerda, pues eso, a los replicantes de Blade Runner. Por eso los llamo consultantes replicantes. ¿Vale? Vayan a su casa, les dan una paliza, ya acaben bien en una silla de ruedas, bien en un coma inducido, porque ya los pobres, ya digamos que ya los órganos ya no aguantan más, o acaben en una caja de pino y se abra una investigación y se demuestre que hay una causalidad entre en las sesiones que estáis dando con el consultante replicante, aquí, ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la maderita? Y el resultado de muerte o de lesión muy grave, pues obviamente pues tenéis una responsabilidad. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque obviamente cuando uno vende productos o servicios, tiene una cosa que se llama, además de tener todas esas, todos esos requisitos, tanto académicos como profesionales, como legales, insisto, académicos y profesionales. Porque obviamente si yo quiero, digamos, formalizar un contrato, pues lo primero que tienes que tener es un consentimiento no viciado, porque si no, pues mucho me temo que ese contrato pues, o nulo de pleno derecho, obviamente está hecho en fraude de ley. Y además de esto, pues bueno, pues esto me parece bueno, pues no sé cómo definirlo. Y también os pediría otra cosa. Cuando una persona vende productos o servicios, además de eso tiene una cosa que se llama lo que se llama un deber de diligencia debida. Es decir, yo, como vendedor de productos y servicios, me tengo que asegurar que lo que hago es legal. Y habría que ver todas estas personas que están haciendo este tipo de cosas, tratamientos de violencia de género, protocolos, bueno, el protocolo de violencia de género, no sé, en vez de derivarles a donde hay que derivarles y que entren dentro de una red donde les puedan proteger, donde estas personas estén protegidas y donde les puedan dar una orientación y una ayuda psicológica, ¿dónde sois? Donde estas personas, pues digamos que puedan estar en un espacio seguro, pues eso, te encuentras este tipo de cosas, pues que a mí, bueno, pues muchas veces yo pienso este tipo de personas, qué tipo de almas tienen. Unas almas muy, muy, muy turbias, por no decir otra cosa. Y luego, bueno, pues por otra cosa sí que os quería pedir a que todas estas personas que estáis viendo este vídeo hay que visibilizar todo este tipo de cosas, porque esto pasa en España. Esto ni siquiera está pasando en un tercer mundo, esto está pasando en España. Y esto hay gente que se dedica a comercializar esto, hay gente que se dedica a hacer creer a la gente que con esto podemos hacer terapias de una manera legal, y sobre todo, pues mucha gente se está creyendo que con esto, además de hacer terapias, pues bueno, pues prácticamente pues curas todos los males del mundo. Incluido, pues bueno, pues este protocolo de violencia de género, que bueno, yo no sé si definirlo, que acabamos de pasar Halloween entre espeluznante y vergonzoso a la vez, ¿no?
Y por otro lado, bueno, pues ya sabéis que desgraciadamente pues el algoritmo de YouTube funciona como funciona. Yo ya os lo he dicho muchas veces, yo, mi forma de ser, ni tengo interés, yo siempre lo he dicho, yo no me muevo por interés, yo me muevo por una cosa que se llaman principios. Y los principios son importantísimos en la vida. Cada persona tiene unos principios y esos principios te los da tu alma. Y obviamente las personas que están haciendo esto, pues yo no sé cómo definirlas. Esto lo tendría que definir pues un juez y ver si efectivamente pues se está haciendo una apología del delito, porque obviamente cuando alguien te llega a una consulta, igual que yo cuando estudiaba para ser mediadora o para lo que sea gestión de conflictos o mediación, pues hay una serie de excepciones. Y una de las excepciones es, primero, cuando son campos de la psicología, porque tú no eres psicólogo, eres mediador. Y yo me acuerdo que cuando yo estudiaba mediación, pues había muchas personas que venían, eran psicólogos, ahí estábamos un batiburrillo de gente, ¿no? Y yo preguntaba, ¿no? Y luego cada uno, digamos, que dependiendo de la rama que hayas estudiado, pues tirabas más de un lado o tirabas más de otro. Y en todas estas cosas siempre tiraba más del tema jurídico. Me decían, a ver, Elena, es mediación, que no estás ahí, que ya estás pensando artículos, no sé qué, dame las actas, no sé qué, no sé cuántos. No, mediación. Y una de las cosas que hay que hacer para no hacer una mediación y pasarlo, digamos, a donde se tiene que pasar es cuando hay peligro para tu propia vida. Y aquí, en la violencia de género, lo siento mucho, pero hay peligro para tu propia vida. Porque hay una cifra negra y terrible de personas que desgraciadamente no lo han podido contar. ¿Y quién nos dice a vosotros que no hay una causalidad entre que te vayan a la consulta del mamarracho de turno o mamarracha de turno porque no tienen otro nombre y llegan a su casa, les tumben a hostias, hablando mal y pronto, y perdonad la expresión porque muchas veces dices, madre mía, y acaben, pues eso, en una caja de pino o con unas lesiones horrorosas? Y cuando hay un hecho luctuoso, obviamente, cuando hay un hecho luctuoso, pues digamos que se abre un procedimiento. El juez abre diligencias, que no es ni más ni menos que, bueno, pues abrir una investigación y que descubran pues que la última persona que ha visitado antes de llegar a casa y que haya terminado con resultado de lesiones muy graves y muertes, pues es el mamarracho de turno que comercializa esto. Y que encima te está convenciendo de que con esto te vas a quitar el tratamiento de violencia de género. Y se quedan tan anchos. En fin, no tengo mucho más que comentar. Simplemente pues pediros que cada persona que vea esto, y esto ya es una responsabilidad de cada uno y aquí cada uno en su conciencia queda. Lo paséis a 5 personas para que esas 5 personas lo pasen a otras 5 personas y dar visibilidad a esto. ¿Por qué? Porque al final las cosas se pueden quedar bien en una recámara o bien pueden salir a la luz. Y es importante que todas estas cosas la gente empiece a tener conciencia. Porque si no tienes una conciencia crítica, no vas a poder cambiar el mundo. Y esto es muy peligroso. Este tipo de gente es peligrosísima. Primero, porque están vendiendo algo que obviamente ni siquiera tienen las cosas mínimas para dar este servicio. Por un lado. Y por otro lado, pues obviamente se están lucrando. Y cuando uno se lucra con un contrato y hay un engaño bastante, pues bueno, pues ya aquí entraríamos pues en lo que ya sabemos todos. El intrusismo profesional, la publicidad engañosa, en fin, ahí lo dejo, ¿no? Ahí lo digo y ahí lo dejo. Bueno, pues no os voy a enrollar más porque obviamente voy a subir otro vídeo donde voy a explicar absolutamente todas las etiquetas de violencia de género que me parecen, bueno, el Narre Fanalá me parece interesante. Hay por ahí otro nombre de Dios que no sé cómo lo llaman. Y luego, bueno, pues hay una palabra que a mí me ha gustado mucho porque la traducción, bueno, dicen karma, la karma es clipot, pero ¿qué pasa? Que el clipot no es el karma. No lo es. Desde un punto de vista calvístico, desde luego que no. El clipot es esa cápsula que tenemos sucia, que ensucia nuestra aura o ensucia nuestra energía, que es la que no permite que lleguen las bondades del creador. Pero bueno, de ahí que es el karma, no. El karma es lo que tú llevas de vidas pasadas. Es una rueda que no ha terminado, es el Google, ¿vale? Pero bueno, esto pues para las clases de Cábala, para los podcasts de Cábala, que por cierto, aquellas personas que me habéis visto por primera vez y os gusta mucho el mundo espiritual, sabed que tenemos un curso de casi, no sé cuántos vídeos he subido ya, de podcast de cábala y cine. A mí me encanta el cine y obviamente pues siempre suelo hacer ese análisis cabalístico de todas aquellas películas que tienen pues muchas cosas interesantes. Sobre todo, bueno, pues muchas, ese universo de Tim Burton, bueno, en fin, muchos libros también que tienen un significado cabalístico bastante especial. Así que nada, os invito a que nos sigáis, a que nos veáis y sobre todo a que difundáis esto. Esto es una barbaridad, esto es peligrosísimo y esto, bueno, pues yo invito a juristas o personas que se dedican a tratar con personas víctimas de violencia de género que tienen tanto, digamos, toda esa visión que yo no tengo. Yo os digo, lo único que yo tengo de violencia de género es lo que se estudiaba antiguamente en la Facultad de Derecho, que me imagino que es entre cero y menos cero, porque obviamente esto no te habilita para tratar a personas víctimas de violencia de género, si no eres un abogado del ejercicio, y sobre todo también, bueno, pues esta parte
de ese curso de intervención de mujeres y esa parte de mediación que, bueno, también entra pues todo lo que es el conflicto, etcétera, etcétera, donde también, bueno, pues había muchas personas que daban sus visiones viniendo del mundo de lo social, pues personas con adicciones, etcétera, etcétera. Es decir, no vale todo. Aquí vale todo, aquí parece ser que vale todo para facturar y todo vale pues para seguir alimentando a que este al final es un ego. Estáis alimentando al ego de este trozo de madera. Y esto, señores, no es lo que dice la Cábala. La Cábala es lo que dicen las Santas Escrituras. Y las Santas Escrituras dicen que hay que ayudar a tu prójimo, que hay que ayudar sin afán de recibir. Y sobre todo, la ley terrenal dice que para hacer ciertas actividades hay que acreditar primero títulos reconocidos en el territorio y segundo, tener pues ciertos, digamos, experiencia y cierta formación que en estos casos todas estas personas que dan formación o que comercializan todo esto, yo no las he visto expuestas. Yo en mi página web tengo mi competencia docente oficial, que es lo que me habilita a dar contratos de formación. Pero obviamente, pues no se me ocurre hacer nada de esto. Primero, pues porque, en fin, esto es un poco lo que se llama sentido común. Y esa falta de sentido común es lo que es lo que le pasó a los hijos de Aarón, que era el hermano de Moisés, que bueno, eran coengadol, pero bueno, se les fue un poco la pelota, se pasaron de listos y ¿cómo acabaron? Pues churruscados. Bueno, pues que no acabéis churruscados o en el caso de violencia de género, pues hay mucha gente que desgraciadamente pues no acaba churruscada, acaba en lo que digo, con lesiones muy graves o en una caja de pino. Acaban asesinados y eso ya son pues delitos pues mayores. ¿Por qué? Porque obviamente, pues en fin, no tengo mucho más que deciros, no tengo muchas más palabras porque, en fin, no sé quién está haciendo este tipo de cosas o qué tipo de almas gobiernan estos seres. Como dirían los amiguitos de la undécima dimensión, que son pues ese universo mármol que yo escribo en LinkedIn sobre mis temas, pues esos temas que pues, son educación, derecho, en fin, todos estos temas que a mí me gustan, pues let me entertain you, no entertain you. O sea, es decir, let me entertain you hasta que sea demasiado tarde. Y cuando ya sea demasiado tarde, pues obviamente, pues desgraciadamente hay una cifra, insisto, hay una cifra altísima y hay una cifra negrísima de personas que no denuncian. Denunciad, hay que denunciar siempre. Denunciar, ponerse en manos de profesionales y, por supuesto, confiad en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que para eso están. Bueno, pues sin más, os deseo un feliz domingo. Acabamos de pasar ese puente de Halloween y bueno, pues esos fieles difuntos, ¿no? Ayer fue, pues eso, tuvimos Día de Todos los Santos y fieles difuntos, que también tiene mucho que ver con la Cábala, porque nos recordemos que los que somos católicos tenemos muchísima herencia de la Sefarat. Bueno, pues esto ya es para el canal de Cábala. Simplemente os quería comentar todo esto que me he encontrado, que me ha parecido entre, pues no sé, entre tremebundo y horripilante, y como estamos en Halloween, y desgraciadamente en España ahora tenemos un tema de violencia de género candente, pues lo he querido sacar pues simplemente pues para intentar, primero, que las personas pues empiecen a tener un poquito de cabeza y segundo, que empecéis a levantar la mano, que empecéis a exigir vuestros derechos, que por cierto también aprovecho para deciros que en el blog ya hay templates o, ¿cómo se llama en castellano? Plantillas para que podáis bajar muchas cosas y para que podáis enfrentar a todas estas personas pues venden esto para que efectivamente pues veáis que no habéis sido ni víctimas de violencia, perdón, no víctimas de violencia, sino bueno, también violencia, porque al final esta gente como muchas veces son coacciones y tienen ese marketing de guarrilla, como lo llamo yo, pues bueno, no violencia, ojo, que no seáis víctimas de que os tomen el pelo. Bueno, pues sin más me despido y nos vemos en próximos capítulos. Chao, chao.